existencia requieren, valga la redundancia, de la existencia previa de una, que es la que le da vida y origen, por lo tanto no puede ir más allá. Entonces aquí estamos hablando de un reglamento delegado. Si no existiera la ley de seguridad privada, no tiene razón de ser el reglamento, porque reglamenta a la ley, por eso requiere para su existencia de que previamente haya una ley, por eso le llaman reglamento delegado. Pero entonces ese nada más se encarga de la aplicación del reglamento, digamos, ley. El reglamento ley dice la jurisprudencia que se asemeja a una ley. Es un ordenamiento de carácter administrativo que no requiere pasar por un proceso legislativo en razón de que emana directamente de un precepto constitucional. Ejemplo, los reglamentos de policía y buen gobierno que prevé el 21 constitucional. Los mandos municipales en el artículo 115 constitucional no requieren de la existencia previa de una ley. Y hay varios reglamentos, lo relativo al comercio exterior también. Se habla ahí de facultades extraordinarias a cargo del Ejecutivo, donde incluso puede abrogar o derogar las propias contribuciones que previamente haya emitido el Ejecutivo, aunque se dice que es por cuestiones de emergencia, ¿no? Al efecto de sanear la economía nacional. Esas normas, desde mi particular punto de vista, son inconvencionales. Son constitucionales porque están acordes a la Constitución, pero si tú lees la Convención Americana, ahí se establece que la única fuente del derecho en estricto sentido es la ley, y que entendemos por ley toda aquella que pasa por un proceso legislativo. Lo que pasa es que los estados han dejado de cumplir con esas obligaciones porque no conviene a sus intereses y empiezan a crear otro tipo de normas, y por eso ahora no nos hablan de ley, nos hablan de normas generales. Y el concepto de norma general es muy amplio porque comprende desde la Constitución, los tratados, las leyes federales, locales, reglamentos estatales, ¿sí? Reglamentos ley, reglamentos delegados, acuerdos, decretos, circulares. Es muy amplio, ¿verdad? Entonces es lo importante, que ya no tenemos que hacer solo argumentaciones de inconstitucionalidad, sino de inconvencionalidad, porque en muchas ocasiones nuestra propia Constitución establece, ¿no? Lo que dice el derecho externo. Así es. Pero, por ejemplo, a mí no me quedó claro lo de heteroaplicativo. Sí dijo que requiere un primer acto de aplicación, y el ejemplo que nos dio respecto a lo de la seguridad dice que tuvo que intervenir una autoridad para verificar el primer acto de aplicación. Lo que pasa es que la ley de amparo te maneja que puedes tú promover el amparo en cualquiera de los dos momentos. Si con la sola entrada en vigor te causa un perjuicio, lo puedes promover dentro de los 30 días siguientes a la publicación o a la entrada en vigor. Y ahorita, por ejemplo, los que hacen, es un ejemplo muy bueno, se me ocurre ahorita, los que solicitan el amparo para el uso lúdico de la marihuana, entonces ya no aplicaría lo que es heteroaplicativo. Entonces sería heteroaplicativo. Sí, aquí para este tengo 15 días. Obviamente a partir del primer acto de aplicación. Y lo que me argumentó en su momento la autoridad responsable es que mi amparo era improcedente porque no promoví el amparo dentro de los 30 días. Entonces es lo que llaman revivir el acto reclamado, ¿no? Y la misma ley de amparo te da esa protesta. Entonces obviamente en mis alegatos argumenté que no eran válidos los argumentos que virtió la autoridad responsable al formular su informe justificado, dado que el gobernador tiene 2 momentos para promover el juicio de amparo. ¿Y eso lo hizo mediante qué? ¿Un recurso de inconformidad? No, él al momento de contestar rendir su informe, él tiene que manifestar causales de improcedencia. Y entonces él manifestó que se trataba de un acto consentido. Sin embargo, la ley de amparo es muy clara y refiere que no se tendrá por consentido el acto cuando no se promovió el amparo contra la entrada en vigor
Si no se promueve contra el primer acto de aplicación, entonces sí estamos hablando de un acto consentido. Pero es como lo que hicieron ahorita con los libros de texto gratuito, ¿no? Que se ampararon contra los libros por su. Igual que no todos alcanzaron a ampararse. Y basándose, yo creo que en este apartado del autoaplicativo. Tendremos que analizar en ese momento si se cumplen los requisitos, los parámetros. Mira, dice, vamos el artículo 61 nos habla de las causales de improcedencia. Artículo 61, el juicio de amparo es improcedente. Es la fracción 14. Dice, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentido una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del depósito. Entonces me está hablando de dos momentos, ¿verdad? El primero de ellos es cuando la norma entra en vigor. Estamos hablando de una norma de carácter autoaplicativo. Con su sola entrada en vigor me causa un perjuicio. ¿Qué resta que funcione? Con su sola entrada en vigor me redujo de un año a tan solo 6 meses para los exámenes. Así es. Entonces, con su sola entrada en vigor me causa un perjuicio y puedo promover el amparo indirecto dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la norma. Si no lo quiero hacer, me puedo esperar al segundo momento, cuando venga el primer acto de aplicación. Y entonces vino la inspección, pidieron documentos, se acredita que estaba dentro del parámetro de un año y la autoridad dice no, el reglamento dice 6 meses, entonces contra esa heteroaplicación promovemos el juicio de amparo indirecto. Obviamente nos dieron la razón y se le ordenó a la autoridad administrativa dejar sin efectos su resolución y emitir una norma donde inaplicada el reglamento hiciera prevalecer lo que establece la ley. Obviamente esto tuvo que resolver que no había responsabilidades administrativas. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, estamos viendo entonces que no solamente procede entonces contra actos fuera, dentro, después de concluido. Aquí estamos hablando de amparo contra normas generales. ¿Contra qué otro tipo de actos? Lo que se conoce en la jurisprudencia como actos materialmente administrativos. ¿Qué son los actos materialmente administrativos? De acuerdo a lo que precisa la jurisprudencia, son actos que emanan de los órganos de la administración pública federal, estatal o municipal, que no tienen que ver con derecho de petición, no tienen que ver con derecho de audiencia y tampoco se desahogan dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Son actos unilaterales y discrecionales, ¿perdón? Son actos de la administración pública